buenas tardes. En horario especial hoy reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Tarde, pero seguro. Y claro, bueno, pasaron 300 años, ¿no? Del proceso fundacional de Montevideo. TV Ciudad no podía estar ausente. Por supuesto. Momento de celebración. Claro, y en realidad se inicia un proceso, ¿no? Que va a ir rescatando con los años distintas fechas y en esta pantalla eso se va a ver reflejado. Por supuesto. Así que bueno, si te parece, empezamos sí nosotros con otra información. Con números de ahora, no de hace 300 años, porque según una encuesta de Factum, en octubre se deterioró la confianza de la población en el presidente Luis Lacalle Pou. El sondeo establece que quienes confían poco o muy poco en el mandatario son 56% y quienes confían bastante o mucho son 41%, lo que arroja un saldo negativo de 15 puntos porcentuales en la confianza hacia el presidente. El deterioro en este indicador se percibe desde noviembre pasado, cuando se constató una caída de las opiniones favorables y un aumento de las desfavorables en términos de confianza. A nivel de partidos políticos, mientras 94% de las y los frente amplistas dicen no confiar, 72% de quienes se identifican con la coalición de gobierno tienen confianza en el presidente. En un ratito profundizaremos en estos números, pero hay otras cosas más. Y ahí tenemos los titulares a continuación. El Poder Ejecutivo analiza el porcentaje de aumento en el precio de los combustibles para el mes de noviembre, según confirmaron fuentes del gobierno. El número 2 de la Policía Nacional bajo sospecha de Fiscalía por mensajes con pedidos de favores al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Fiscalía concluyó que un funcionario del Consulado de Uruguay en Moscú certificaba a ciudadanos rusos como uruguayos cuando no lo eran. Más de 541.000 personas trabajadoras percibieron remuneraciones por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas semanales en los primeros 6 meses del año. La Intersocial anunció una movilización para este jueves en contra del modelo de la desigualdad y su reforma jubilatoria. El gobierno permitió el ingreso excepcional al país del médico de la clínica capilar en la que Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, se hizo el tratamiento durante la pandemia en Montevideo. Cabildo Abierto anunció un proyecto de ley para que la Cámara de Senadores deba tratar y aprobar proyectos que excedan un periodo de gobierno. Cerca de 10.000 personas del programa de oportunidad laboral, conocido como Jornales Solidarios, de todo el país, solicitaron que la iniciativa se extienda hasta mayo. Realizarán una marcha el próximo miércoles para reclamar ser escuchados y escuchadas. Canelones y Maldonado lanzaron una nueva edición del Abrazo del Solís Grande bajo el eslogan El Reencuentro. Por primera vez en la historia, Reino Unido tendrá un primer ministro no blanco. La proyección de intención de voto en Brasil genera incertidumbre a una semana de las elecciones. El saludo a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy, la radio de la Universidad de la República. Y creo, Martín, que están prontos los compañeros en exteriores. Es cierto, y les voy contando que la semana que empieza será rica en movilizaciones, y de una de esas movilizaciones nos hablará Martín Duarte desde uno de los móviles. Así que, Martín, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tenés por ahí? Buenas tardes, Martín. Sí, estamos aquí en la puerta del Hospital de Clínica, donde en un ratito estaremos conversando a propósito de lo que manifestaban en titulares distintas organizaciones sociales vinculadas en torno a la Intersocial. Se estarán manifestando el próximo jueves, 18:30 horas, es la hora prevista, allí en la Plaza 1 de Mayo, contra el modelo de desigualdad y poniendo también el eje sobre la reforma jubilatoria. De eso estaremos hablando en algunos minutos con Amira Fagundes, que es de la FEU, vocera de la FEU, o una de las organizaciones sociales que junto a ONAGPU, el PIT-CNT, FUCBAN, la Intersocial Feminista, bueno, están nucleadas en la Intersocial, y de esto estaremos hablando en un rato. ¿Se extienden los jornales solidarios? Vamos a ver qué se dijo en las últimas horas. Nosotros pedimos en la carta hasta el 31 de mayo del 2023, pero aparentemente la extensión sería hasta diciembre, que para nosotros es un punto muy importante, porque fíjate que vienen las fiestas y mal o bien la gente va a tener su pesito en el bolsillo. Entendemos que no hay ambiente para extenderlo, entendemos que queremos que consolidar una herramienta que sea una oportunidad de trabajo transitoria, así se ha concebido. Empezamos con el desarrollo
desarrollo informativo, si les parece, porque el número 2 de la Policía Nacional fue citado a Fiscalía en calidad de indagado a partir de información ubicada en el celular del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. El jerarca se negó a declarar. En el teléfono de Astesiano, la policía científica encontró un pedido de favores a jerarcas policiales involucradas. La fiscal Gabriela Fossati consignó que se trata de 2 oficiales involucrados que ya fueron identificados. Uno tiene un cargo jerárquico y otro un cargo, textuales palabras, muy jerárquico. Se busca identificar quién es la persona a la que Astesiano se refiere como el 1 de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Por su parte, el director de investigaciones de la Policía Nacional, Nelson Albernaz, rechazó cualquier vínculo con el ex jefe de seguridad presidencial, Astesiano, y aseguró que ni se negó a declarar ni fue citado a Fiscalía por la fiscal Fossati. No me encuentro siendo indagado por Fiscalía por el caso Astesiano, señaló Albernaz en una carta a MBD Noticias. Y ahora breve complemento a este tema antes de seguir con otros asuntos. Héctor Ferreira, subdirector de la Policía Nacional, es uno de los indagados. En este caso sí, digamos que no hay polémica en torno a su nombre. Para la fiscal se ha podido conocer el manejo de Astesiano en otros pedidos hechos a autoridades públicas que a juicio de ella tiene todos los visos de ser ilícitos. Y les contamos también que Fiscalía concluyó que un funcionario del Consulado de Uruguay en Moscú certificaba a personas rusas como uruguayas cuando no lo eran. Allí al menos se comprobó que se tramitaron 22 pasaportes falsos en los últimos 2 años. El dato fue revelado este domingo por el programa Nada que Perder de M24, consignando que la investigación penal en torno a estos hechos determina que un funcionario de la diplomacia uruguaya certificaba a ciudadanos rusos como orientales para poder obtener pasaportes. Hasta el momento, la investigación que lleva adelante la magistrada Gabriela Fossati concluyó que en el consulado uruguayo en la capital rusa se tramitaron al menos 22 pasaportes falsos en los últimos 2 años, es decir, durante el actual periodo de gobierno. La información se conoció luego de la audiencia del viernes pasado, en la cual Fossati extendió hasta el 15 de marzo de 2023 la prisión preventiva de Astesiano y los demás formalizados hasta el momento. La prórroga solicitada, según explicó la magistrada, se debe a que se están abriendo nuevas líneas de investigación que hay que preservar y con Astesiano en libertad eso no estaba garantizado. Y las agencias de noticias internacionales han realizado informes sobre el caso del ex custodio Alejandro Astesiano. CNN y France 24 presentaron las repercusiones del caso. Claro, y dijeron que es un escándalo que deja mal parado al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Algunos analistas políticos señalan como la mayor crisis de credibilidad del gobierno del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, luego que el ex jefe de su custodia personal fuera imputado por liderar una banda criminal que falsificaba partidas de nacimientos rusos y luego las vendía a ciudadanos rusos, a quienes también les brindaba servicios para gestionar sus pasaportes uruguayos. En una página web, los imputados promocionaban que con la obtención del pasaporte uruguayo, los rusos podían vivir en Europa e incluso abrir empresas allí. También ofrecían libretas de conducir internacional y compra de jets privados con su correspondiente licencia. Cuando yo dije que no habían antecedentes las 2 veces que se me dio documentación, dije la verdad. ¿A qué se refería el presidente? No tiene antecedentes penales. A su afirmación previa, luego desmentida por la justicia, de que el encargado de su custodia, Alejandro Astesiano, carecía de antecedentes penales. Lacalle Pou ahora asegura que él recibió información falsa al respecto, ya que su asistente había sido condenado por estafa en 2014. El caso desató en Uruguay una tormenta política que llevó a dar explicaciones en el Parlamento al ministro del Interior, al prosecretario de Presidencia y al director de Inteligencia. El modus operandi era ese, el ruso que se quería ir de Rusia y tramitar una ciudadanía uruguaya, obtenía en Rusia una partida apócrifa. En sede de Fiscalía se le mostró al vicecónsul el documento y el vicecónsul la miró y dijo, para mí es una partida legal. Graves errores, que no se aplicó ningún control, no se le dio bolilla, no se le dio importancia a los filtros, a los alertas, nada. Eso para mí es un hecho clarísimo, está en la justicia.
Y según una encuesta de Factum, en octubre se deterioró la confianza de la población en el presidente Lacalle Pou. El sondeo establece que quienes confían poco o muy poco en el mandatario superan en 15% a quienes confían bastante o mucho. La encuesta establece que 56% confía poco o muy poco en el mandatario y que 41% confía mucho o bastante en Lacalle Pou. Dentro del primer grupo predominan quienes confían muy poco y dentro del segundo quienes confían bastante. Con respecto a la medición anterior, realizada en junio de este año, el grupo de quienes confían poco o muy poco aumentó 2% y el grupo de quienes confían mucho o bastante cayó en el mismo nivel. Esto llevó la diferencia entre una y otra variable de 11 a 15 puntos porcentuales. Según Factum, el deterioro en la confianza hacia el presidente se percibe desde noviembre del año pasado, cuando se constató una caída de las opiniones favorables y un aumento de las desfavorables. Desde entonces hubo 4 encuestas con la misma tendencia, lo que hizo que se pasara de un saldo neutro al actual saldo negativo de 15 puntos para el gobierno. A nivel de los partidos políticos, entre quienes se identifican con la coalición de gobierno, hay 72% que expresa mucha o bastante confianza en Lacalle Pou, mientras que entre quienes se identifican con el Frente Amplio, 94% confía poco o muy poco. En cambio, las y los Frente Amplistas, con una opinión positiva en términos de confianza para el presidente, son 5%, mientras que las y los votantes de la coalición de gobierno, con una visión negativa hacia el mandatario en este aspecto, llegan a 25%. Ustedes ya lo vieron en la pantalla de TV Ciudad, momento de celebración en el Teatro Solís, y vamos al contacto con nuestra compañera Mariana Abreu, que se encuentra allí. Un privilegio, Mariana. Así es, ¿cómo andan, compañeros? Nos quedamos después de la transmisión por este evento, el lanzamiento de las celebraciones por los 300 años de la ciudad de Montevideo, una organización de la Intendencia de Montevideo, pero que va a incluir la perspectiva, el trabajo, la mirada de diferentes representantes de la sociedad que van a aportar desde diferentes ámbitos, desde la ciencia, desde la educación, desde los movimientos sociales, en fin, muchas personalidades que están aquí hoy en representación de estos diferentes sectores, y uno de ellos es el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, quien está aquí a mi lado justamente para conversar de esto. Rodrigo, primero una reflexión personal de qué te merece este reconocimiento de estar representando a los montevideanos en esta organización, y cómo es tu vínculo con la ciudad de Montevideo. Bueno, en primer lugar, es una convocatoria pertinente, yo diría necesaria y abierta. Pertinente porque vaya si nos merecemos festejar 300 años de la ciudad de Montevideo, que lo haga la Intendencia Municipal desde un espacio de esta naturaleza como es el Teatro Solís, abierta porque en realidad nos desafía a todos, entre ellos a la Universidad de la República, a presentar propuestas y a pensar este aniversario de cara, por supuesto, a reconocer nuestro pasado, pero sobre todo las cosas, a construir el futuro de la ciudad para las próximas generaciones. ¿Qué ha aportado la Universidad de la República a toda esta historia de la ciudad? Bueno, la Universidad de la República es casi, yo diría, tan vieja como la República, más joven que la ciudad, que nació en épocas coloniales. Desde ese lugar hemos sido parte constitutiva del desarrollo de la ciudad, desde nuestro edificio central, en 18 de Eduardo Acevedo, pasando por los edificios históricos de la Universidad de la República, como puede ser la Facultad de Medicina o la Facultad de Química, hasta la construcción de Ciudad Nueva, como la que acabamos de hacer el año pasado con la inauguración de la Facultad Veterinaria, ya más alejado del casco urbano original de la ciudad de Montevideo. La universidad y la ciudad son, yo diría, inseparables, por más que cumplimos roles distintos, pero somos parte viva de esta entidad, y nuestra vocación es seguir construyendo ciudad junto con la Intendencia Municipal y con el Gobierno Municipal. En lo personal, ¿qué vínculo te une con esta ciudad? Bueno, primero pues soy montevideano. Nací y me crié buena parte de mi vida en el barrio sur, Parque Posadas, por lo tanto siento mi vida ha transcurrido en el marco de Montevideo, más allá de las salidas temporales que puedo haber tenido en algún momento de mi trayectoria vital. Pero bueno, lo siento como el espacio donde vivo, donde está radicada mi familia, mis hijas estudian, se desarrollan, por lo tanto es parte de la vida cotidiana. Muchas gracias, Rodrigo Arim, rector de la UDELAR, y nos despedimos con este testimonio sobre Montevideo en este lanzamiento de los festejos por los 300 años de la ciudad. Muchas gracias, Mariana. Seguimos adelante con otras informaciones. Le agradecemos a las y los compañeros en el móvil. Les contamos que el Frente Amplio pedirá información a Presidencia de la República para saber los motivos que llevaron a la autorización de lo que fue un ingreso excepcional a territorio uruguayo del médico dueño de la clínica en la que se hizo el implante capilar el presidente Lacalle Pou. El ingreso se produjo en uno de los peores meses de la pandemia.
La resolución del 21 de junio de 2021 fue firmada por el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, autorizando el ingreso excepcional a Uruguay del especialista capilar por razones de necesidad impostergable y de carácter urgente que se entienden justificadas. El médico ingresó al país por tierra el 25 de junio y volvió a Argentina por vía marítima 3 días después, especulándose con que había viajado para completar el tratamiento capilar del primer mandatario, al igual que cuando ingresó a finales de mayo de 2020, cuando las fronteras estaban cerradas. Sin embargo, en las últimas horas, el médico Bruno Zifferman emitió un comunicado asegurando que el tratamiento no es realizado por él, sino por la directora médica de su empresa en Uruguay, dando a entender que vino por otros motivos que de todos modos no explica en su gravedad y urgencia, como dice la resolución firmada por Álvaro Delgado. Para junio de 2021 el tratamiento del presidente estaba avanzado y dando buenos resultados, tal como lo comentaba en mayo públicamente Lorena Ponce de León en varias entrevistas. Desde el Frente Amplio se está analizando la posibilidad de solicitar informes a Presidencia de la República para tener más elementos sobre este tema, probablemente mediante un pedido de acceso a la información pública. Y cerca de 10.000 personas del programa de oportunidad laboral, más conocido como Jornales Solidarios, de todo el país solicitaron que el programa se extienda hasta mayo y realizarán una marcha el próximo miércoles para reclamar ser escuchados. La mesa del Congreso de Intendentes planteó la necesidad de que haya una prórroga, pero solo hasta el 31 de diciembre. El Congreso de Intendentes realiza gestiones ante el Poder Ejecutivo para extender la edición de los Jornales Solidarios hasta el 31 de diciembre de 2022. Se pusieron las cartas sobre la mesa y ahora dependemos del presidente, ¿no? Del poder, ¿cómo es? Del Poder Ejecutivo para que den el ok y bueno, no que quedemos en la calle 10.000 trabajadores, que el día 32 de octubre, como digo yo, mucha gente quede en la calle. Nosotros pedimos en la carta hasta el 31 de mayo del 2023, pero aparentemente la extensión sería hasta diciembre, que para nosotros es un punto muy importante porque fíjate que vienen las fiestas y mal o bien la gente va a tener su pesito en el bolsillo. El intendente de Florida, Guillermo López, dijo que no es oportuna la extensión. En declaraciones a Radio Montecarlo, el presidente del Congreso insistió: todos sabemos cuáles son las consecuencias de extenderlo, hay que ser cuidadosos con las expectativas. Están todos convocados, o sea, siempre hablo a la parte obrera, más allá del jornalero solidario, a la marcha de la escoba, que significa más o menos la tarea que hacemos diariamente los jornaleros solidarios, pero puede venir quien se siente identificado con nuestra lucha. Va a ser este miércoles en la explanada de la Intendencia, nos juntamos a las 15 horas y lo único que voy a hacer es hacer una marcha en silencio con el estandarte de jornaleros solidarios y bueno, nosotros cumpliendo con nuestra tarea desde la Intendencia hacia Presidencia. Solo va a ser eso y el jueves hay otras cosas también preparadas porque convengamos que es nuestra última semana. Ahora cambiamos de tema, porque el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que, hablando de la reforma previsional, ahora con la llegada del proyecto de ley al Parlamento se abre una nueva instancia para mejorar la iniciativa. Subrayó que es el resultado de un largo proceso y que su fuerza política hizo una propuesta con una decena de puntos, de los cuales 3 debían incluirse para que apoyaran el proyecto. De esa decena había 3 puntos que eran imprescindibles para que Cabildo apoyara el proyecto, se tuvieron en cuenta, por lo tanto se llega a esta instancia en que la coalición toda presenta este proyecto, pero indudablemente quedan algunos puntos que no fueron incluidos que vamos a buscar en la discusión parlamentaria, ver cómo se puede mejorar este proyecto. Yo creo que todo proyecto por definición es mejorable en el Parlamento, se van a recibir delegaciones, se van a recibir a los afectados por el proyecto de ley, vamos a escuchar distintas opiniones. Yo creo que es una instancia para buscar mejorar el proyecto. ¿Cuáles son los 3 puntos que se aceptaron de Cabildo Abierto, que hay conformidad en que se hayan sido incluidos? Sí, primero que nada, que no comprendiera toda la reforma a aquellos que ya tienen cumplido 50 años de edad. Eso fue incluso una recomendación del grupo de expertos, es decir, quien hoy tiene 50 años de edad, quien nació en el año 72, bueno, no queda comprendido por la nueva ley. Sí,
a partir de ahí, o sea, los menores de 50 años de edad. Ese fue un punto que nosotros hicimos especial hincapié, se discutió, finalmente se aceptó. Otro punto va por las bonificaciones, entendemos que las bonificaciones son muy heterogéneas y obedecen a la época en la cual se establecieron y a la presión de determinados colectivos, etcétera. Creemos que hay que estudiar seriamente todo el tema de bonificaciones. En el anteproyecto se le bajaba antojadizamente a la policía las bonificaciones, a la policía ejecutiva. Nosotros entendimos que eso no era de recibo y finalmente se mantuvo la bonificación que tiene hoy la policía ejecutiva. O sea, no se cambió para nada, pero sí se va a crear esa comisión que va a estudiar todas las bonificaciones para dar un criterio de estricta justicia. Y el otro tema, el tercer punto, era el de los pensionistas o las pensionistas que no sean afectadas aquellas que ya tienen 50 años cumplidos, es decir, que sea para los menores de 50 años la pensión a término, el que tenga 50 años o más, por ejemplo una viuda de más de 50 años, queda con la pensión vitalicia como es hoy en la ley vigente. Y el Movimiento Un Solo Uruguay realizó su reunión mensual de delegados de la Mesa Nacional este sábado en Montevideo y uno de sus dirigentes se manifestó en contra de este proyecto de seguridad social. Claro, habló Julián Cabrera, que es vocero del movimiento, y dijo que la reforma al Movimiento Un Solo Uruguay le parece necesaria, pero que lo que no gusta es el proyecto actual, o sea, la que podría finalmente aprobarse con los retoques que surjan del Parlamento. Según Cabrera, lo que se sigue haciendo es poner un parche y no se mete mucho el diente a fondo con respecto a lo que plantea la iniciativa. Y cambiando de tema, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística que reveló que un 15% de los hogares padece inseguridad alimentaria. Sí, agregó que de esto se habla poco y que son cifras que duelen mucho porque hipotecan el futuro de muchos y muchas uruguayas. En el fondo, toda esa negación de que las ollas populares no eran tan necesarias o la crítica a aquellos hombres y mujeres que solidariamente construyen una olla día a día, queda desvanecida ante los datos oficiales del INE. 15% de los hogares tuvieron deficiencia alimentaria durante el último año. Esto probablemente sea mayor en cantidad de habitantes porque son los hogares con mayor cantidad de personas. Habrá que ver cuál es ese porcentaje. Esta cifra duele. El Frente Amplio en cierta medida la revirtió. Cuesta admitir estos números, pero el Frente Amplio tomó el gobierno en 2004 con más de 50% de pobreza infantil, más de 50%, y la llevó a 17%. En este periodo de gobierno, que iban a cambiar las cosas, que las iban a mejorar, que era ahora, y que estaban preparados, la pobreza infantil aumentó 3 puntos, aunque el producto en los últimos 2 años creció 3% en un año, poco más de 3%, y se calcula que más de 5% en el año que estamos transitando. En un año que hay estos niveles de crecimiento, en estos 2 años, ¿es posible admitir que la pobreza infantil haya crecido? Para mí no es posible, pero es un gobierno que obviamente no estaba preparado y la gente ya lo empieza a traslucir desde muchos puntos de vista, desde muchas expresiones. Hablando de infancias, pero cambiando de tema, se presentó el documento Impacto del femicidio en la vida de niños, niñas y adolescentes, que contiene recomendaciones para hacer intervenciones inmediatas orientadas a bajar el impacto de este fenómeno, de estos delitos, en las infancias, las familias y también la comunidad. Y busca contribuir a la construcción de políticas públicas. Los impactos son devastadores en realidad porque nosotros estamos hablando de una situación donde por lo general el progenitor, o sea su padre o la pareja de su madre, nada menos que asesina a su madre, que es una de las formas más extremas de violencia de género. Cuando nosotros llegamos a un feminicidio estamos hablando de que muchas veces estos niños, niñas y adolescentes estuvieron transcurriendo durante mucho tiempo situaciones de violencia en su domicilio, o sea en la convivencia cotidiana. El desenlace muchas veces fatal es el feminicidio. O sea que nosotros tenemos un proceso en realidad de vulneración de derechos de esos niños y de vivir en violencia bastante cronificado. Antes estaba como en cuestionamiento si los niños que vivían en hogares con violencia de género eran víctimas primarias o víctimas secundarias. El documento surge del trabajo entre la Unidad de Víctimas y Testigos, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el INAU, la Facultad de Psicología y UNICEF.
Durante 2 años, la Facultad de Psicología entrevistó a víctimas y familias para generar recomendaciones para un protocolo y articular para dar una respuesta acertada. Esta respuesta tiene que ver con el sostén de los niños, con el sostén psicológico, con el sostén en recursos y con el sostén también de las familias y los familiares que en definitiva van a recibir estos niños. No poner a los niños enseguida frente al televisor ni a las redes sociales, que sean los familiares directos, o sea, los referentes adultos protectores, quienes comuniquen con la verdad esta situación y que en definitiva se pueda, en lo posible, que los niños sigan con la rutina que tenían. Nosotros tenemos que trabajar con las escuelas, con los liceos, cuando hay niños que en definitiva son hijos víctimas de un feminicidio, porque otros niños pueden sentir ese miedo, porque en muchos hogares del Uruguay, desgraciadamente, hay violencia de género. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia atendió casi 6.000 situaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes en el primer semestre de 2022. Y ante este aumento de la demanda se está reclamando que haya más recursos humanos capacitados. Necesitamos mejorar el sistema, cada vez tenemos más situaciones. Nosotros, date cuenta que no estamos hablando de situaciones de feminicidio, sino de situaciones atendidas por violencia en niños. En el 2021 nosotros atendimos 7.035 situaciones directas. Esto no son denuncias, son niños concretos atendidos por equipos, y en lo que va de este semestre del 2022 tenemos 5.944 situaciones. Necesitamos más recursos humanos capacitados, más recursos humanos en cada uno de los territorios. Y en China, Xi Jinping fue reelecto por segunda vez como secretario general del Partido Comunista. O sea, va por su tercer periodo en ese cargo, el más importante. Y allí está nuestro compañero Eduardo Delgado, que además es el único periodista uruguayo que participó de este congreso. Eduardo, ¿es así? Un gusto, Natalia, Martín, saludarlos de aquí desde Beijing. Así es, sí, finalizó el congreso el sábado tras una semana de reuniones. Y el domingo, como ustedes decían, Xi Jinping hizo una conferencia donde presentó a los 7 integrantes, bueno, incluido él, del Comité Permanente del Buró Político, que es el máximo organismo de dirección del Partido Comunista. Serán las personas que tendrán a su cargo el liderazgo del partido durante los próximos 5 años. Como ustedes decían, el Partido Comunista en su congreso definió que Xi Jinping sea el secretario general por tercer periodo consecutivo. Una señal clarísima de lo que ocurrirá en marzo cuando se defina quién será el presidente de China, y que, bueno, todo indica que el secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, será también reelecto para este cargo. Algunos datitos de lo que sucedió, por ejemplo, en cuanto al discurso de Xi. Xi destacó el camino que él pretende y que el partido pretende hacia que China sea un país socialista moderno. Y dio una señal, lo que se considera una señal importante a nivel de las relaciones internacionales y del comercio. Dijo que China no puede desarrollarse sin el mundo, y el mundo también necesita a China. ¿Por qué se consideró esto en algunos ámbitos un mensaje positivo? Porque hay que recordar que el gobierno de China en los próximos años tiene previsto que la economía interna del país sea fundamental, sea un tema muy importante, muy destacado. Esto es en lo que ellos sostienen que es la búsqueda de un desarrollo más armónico y equitativo. Entonces esto fue visto como una buena señal, que si bien la prioridad está en la política interna, no se descuidará la relación de China con el resto de los países del mundo. Una frase de las tantas que dijo Xi: después de más de 40 años de esfuerzos incansables hacia la reforma y la apertura, hemos creado 2 milagros, dijo: un rápido desarrollo económico y una estabilidad social a largo plazo. Esto en buena medida reafirmó el discurso que hizo el sábado al cierre del Congreso sobre lo que decíamos, la construcción de un país socialista moderno y también la defensa de lo que denominan el socialismo con peculiaridades chinas. Respecto al Comité Permanente, esto que le digo que es el organismo principal de dirección del partido, es notorio que Xi optó por gente muy cercana a él y con gran exposición pública. Porque estamos hablando que entre los integrantes están dirigentes de Shanghái, de Beijing y de Cantón, que por su cargo y por su responsabilidad tienen muchísima visibilidad en China. Esto fue en desmedro del sector más de los tecnócratas
del gobierno chino. Posiblemente la mayor muestra de esto sea que no quedó en el grupo Hu Chunhua, que era uno de los nombres que más sonaba y que es una persona no tanto de la línea de Xi, sino más cercana a la del expresidente Hu Jintao. Lo que le decía, de lo que más llama la atención de los nuevos integrantes del Comité Permanente del Politburó está, por un lado, Li Xian. Li Xian, quien es el secretario político del partido en Shanghái, que fue quien tuvo que lidiar con las cuarentenas masivas en esa ciudad, fruto de la política de COVID-0 de China. Fue una sorpresa, no tanto su elección, sino que sea el próximo primer ministro del gobierno chino. Quien tampoco estaba en los principales nombres que sonaban es el secretario del Partido Comunista en Beijing, quien también asume un cargo en el comité en el comité permanente del Partido Comunista Chino. Y un nombre que quería mencionarles que no suena tanto en general a nivel de política internacional es el de Ding Zhexiang. ¿Quién es Ding Zhexiang? Es una persona muy, muy cercana al presidente Xi Jinping, lo acompaña en todos sus viajes y además es considerado uno de los ideólogos del pensamiento del presidente Xi. Por eso su inclusión en el comité permanente es un tema importante y da esa señal de que el presidente se ha rodeado de gente de su confianza y que responde a él. Un asunto no menor, creo, es que ni en el comité permanente ni en el Politburó hay mujeres, no hay ninguna mujer. Una muestra clara de que China no es la excepción respecto a las carencias de paridad y que tiene un largo camino por recorrer en ese sentido. Para Uruguay, China es muy importante en términos comerciales. Para China, la región en la que está Uruguay es importante, pero claro, la escala de Uruguay como país lo pone claramente en otro lugar. ¿Qué debe esperar Uruguay de estos cambios? Ya has venido hablando de esto, pero ahora que ya empiezan a surgir nombres. Sí, Martín, mira, primero me gustaría recordar en el sentido de que vos planteás un dato que dio Xi Jinping el sábado y que es como muy fuerte. Él dijo que más de 140 países y regiones del mundo tienen a China como su principal socio comercial y Uruguay no es la excepción respecto a esto. Por lo que pude percibir y hablé bastante con unas cuantas fuentes diplomáticas, no esperan grandes cambios a nivel de la diplomacia china. Inclusive hay algunos indicios de que los pocos cambios que haya, más bien a nivel de nombres, pueden beneficiar a Uruguay. En ese sentido, lo que me comentaron un par de fuentes diplomáticas es que suena muy fuerte que el próximo canciller chino sea el actual embajador de ese país en Estados Unidos. Y esta persona lideró años atrás el último diálogo que hubo China-Mercosur, que se desarrolló en Montevideo. O sea, tiene un gran conocimiento del Mercosur y en particular de Uruguay. Así que bueno, habrá que esperar que ocurra esto, cómo decanta esta nueva integración del Comité Permanente del Politburó con además este tercer periodo de Xi Jinping como secretario general del partido. Eduardo, antes de despedirte, contanos cómo fue este episodio político, ¿no?, que llamó tanto la atención, el expresidente allí en el Congreso, que lo retiraron. ¿Cómo fue? Sí, fue algo muy, muy extraño, Natalia. Llamó mucho la atención de los periodistas presentes y después en general, sobre todo de medios occidentales. Estamos hablando de la ceremonia de cierre del Congreso, aquí está todo generalmente muy preparado, no hay mucho margen de improvisación en este tipo de actividades. Y sin embargo, bueno, Hu Jintao es un expresidente de China, tiene 79 años y fue retirado por funcionarios de la mesa donde estaba sentado al lado del propio Xi Jinping, sin parecer, por las imágenes que se ven, que ustedes están viendo, no estar muy de acuerdo con la decisión e inclusive intentar resistirse. En medios occidentales esto fue visto como una especie de desplante en público a Hu Jintao y a los dirigentes que lo respaldan. Es una línea dentro del propio Partido Comunista. Y también una señal de fuerza, ¿no?, del mandatario de Xi Jinping, como digamos marcando el final de una época. En tanto, a nivel de medios chinos, las notas que han salido hablan de un malestar, de que estuvo indispuesto Hu Jintao y por eso fue retirado de la mesa. Va a ser difícil quedarnos con una última versión, es muy cerrado el entorno del Partido Comunista Chino para saber qué pasó,
hubo algunas palabras que le dice Hu Jintao a Xi Jinping cuando lo sacan de la mesa. Bueno, ahí capaz que hay parte para saber desentrañar qué es lo que realmente ocurrió en este hecho tan peculiar. Además fue minutitos después que permitieron el ingreso de los periodistas chinos y extranjeros a presenciar la parte final de este 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Y esto lo agrego simplemente como una impresión por fuera de las preguntas. Ante un silencio, ¿no? y una, digamos, quietud de ese auditorio tan amplio, donde había una cantidad de gente que ocupa cargos en ese comité central, que llama la atención, por lo menos visto desde nuestra cultura política, ¿no? Claro. Sí. Sí. Notoriamente, además, son culturas políticas totalmente diferentes, ¿no? Tuve la experiencia esta semana de seguir todo el Congreso y son culturas totalmente diferentes. Los liderazgos, el carisma de los dirigentes es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en cuanto a política. Son culturas muy diferentes y es difícil saber qué hay detrás de algunos gestos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muy buen aporte desde allí y bueno, a seguir disfrutando, lejos de acá. Un gusto saludarlos a ustedes y a todos los compañeros y compañeras del canal. Bien, y seguimos con otra información, Martín, nos venimos a Montevideo. A lo local, exactamente. Sí, bien local. Y a las calles en este caso, porque hoy comienza la 15ª semana de la seguridad vial y la Intendencia de Montevideo va a estar realizando diversas actividades vinculadas a la educación vial que, por ejemplo, Natalia, incluyen talleres. Talleres para concientizar sobre la importancia de acatar las normas de tránsito y mejorar la convivencia en el tráfico. El director de movilidad de la Intendencia destacó las políticas que viene desarrollando la comuna hacia una disminución de lesionados y fallecidos en el tránsito. Analizamos más que zonas, analizamos puntos críticos, allí es donde atacamos, donde trabajamos con fiscalización, con medidas de ingeniería. Cuando se logra la reducción, vamos a trabajar a otro lado. Rambla y Coimbra, allí en la bajada de Coimbra, era un lugar clásico, lamentablemente, de personas que perdieron la vida, etc. Allí, en un momento, tomamos la determinación de colocar un equipo de fiscalización de velocidad. Allí se terminaron los siniestros. Se terminó la velocidad, se terminaron, pero no de 100 a 20, pasó de 100 a 0. La cifra de fallecidos y lesionados sigue siendo mayor en quienes conducen motos. En Montevideo representan el 70% de los casos y aún no hay un acatamiento generalizado en el uso de casco. Se está cumpliendo muy bien en las áreas centrales. Eso indican incluso algunos estudios observacionales que se hacen. Y cuando nos vamos hacia la periferia empezamos a verificar que, producto de que hay menos fiscalización, esa es nuestra interpretación, también empezamos a verificar más personas y lamentablemente jóvenes que no utilizan el casco. A nivel del Uruguay, la mitad de las personas que murieron en el tránsito iban en una moto o la manejaban o iban como acompañantes, y en Montevideo eso va al 70%. Este jueves de 10 a 14, como parte de la Semana de la Seguridad Vial, funcionará en la explanada de la comuna un punto de chequeo de sistemas de retención infantil organizado junto con la Fundación Gonchi Rodríguez. A inicios de este año, alrededor de la mitad de los vehículos fiscalizados con niños a bordo no contaban con sistema de retención infantil. Y el director de movilidad dijo que la velocidad es lo que produce mayor siniestralidad vial y por ende más lesionados y muertos. Por eso defendió la fiscalización como herramienta que tiende a reducir justamente las conductas que puedan generar esos riesgos justamente en las calles. Y a propósito hay que decir que en Montevideo hay 46 lugares con fiscalización. Montevideo desde el año 2016 a la fecha ha venido recorriendo un camino que tampoco lo inventó, lo tomamos básicamente de la experiencia española, que tiene que ver con el control de esa velocidad para que esa velocidad sea la adecuada, no solamente que se respete la máxima, sino que sea la velocidad adecuada. Y en ese sentido, Montevideo ha venido generando una reducción en la cantidad de muertos, que es la tasa con la que nos tenemos que manejar, y en la cantidad de personas lesionadas en el tránsito, y ha sido un descenso constante. Hemos logrado eso, hoy es una realidad. Montevideo es la capital del país, tiene más de la mitad de la movilidad del país, sin embargo, en esos números que son muy tristes, que son los números de personas que mueren en nuestro país en materia de tránsito, Montevideo aporta 1 de cada 5, cuando tiene la mitad. Eso no es casualidad, eso es producto de una política
que se ha venido aplicando, entre otras cosas, con una fiscalización. Esa fiscalización tiene como producto de salida, sí, las multas. En los radares, por ejemplo, no llegamos a aplicarle multa al 1% de los que pasan por ahí. O sea, hay un 99 de personas manejando vehículos que pasan por un radar y no cometen ninguna infracción. O sea, la fiscalización es la herramienta que tiene cualquier organismo del Estado para hacer cumplir la norma. Después, la norma se transforma en un hábito. Bueno, y está ingresando en estas horas formalmente al Parlamento este proyecto de seguridad social. Martín tiene más información al respecto. Así es, Natalia, gracias. Hoy es día de entrevista en MBD Noticias, edición central, porque justamente queremos tener la opinión del proyecto de ley de reforma previsional de parte de las y los trabajadores. Y para eso estamos recibiendo a Hugo Bay, economista vinculado al Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que antes participó de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, justamente en representación del sector trabajador. Hugo, bienvenido y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Desde, digamos, el entorno del movimiento sindical en las últimas horas se ha hablado de un proyecto de ley, formalmente lo que hay hoy, que en algunos aspectos es peor que el anteproyecto, ¿no? Ese documento, una suerte de borrador del que se habló durante mucho tiempo hasta esta nueva etapa. ¿Coincidís con esa visión? Sí, en particular se comentó, digamos, en las últimas semanas la preocupación que había por algunos partidos de la coalición de gobierno de la caída en las jubilaciones que podían tener algunos sectores de ingresos medios. Y bueno, se había anunciado como que dentro del proyecto podía haber cambios que en cierta forma mitigaran esa caída. Y bueno, obviamente hace muy poco que conocimos el proyecto, lo estamos estudiando, pero nuestra primera impresión es que dentro de los cambios introducidos, lo que vemos es que hay un descenso aún más marcado de esas jubilaciones, básicamente por algún cambio paramétrico que se realizó allí sobre el suplemento solidario que incorpora la propuesta de cambio. Y bueno, esos descensos en las jubilaciones que ya estaban en el entorno del 30 y largo %, incluso se podrían profundizar un poquito más. ¿Y eso cuándo podría empezar a notarse en el poder adquisitivo del sector pasivo? Porque uno saca cuentas y piensa que, o enseguida asocia lo que decís con cambios que se van a ver de aquí a cierta cantidad de años. No, por supuesto, aquí está planteado estos cambios a futuro. Hay un periodo, de hecho, de 10 años donde las personas van a mantener sus condiciones actuales del régimen vigente para poder jubilarse, pero a partir del 2033 se inicia una transición donde va a haber un periodo justamente de transición, donde ahí se va a contabilizar una parte de lo que son las reglas del sistema actual y otra proporción de esa ponderación, digamos, que va a estar asociada a las nuevas reglas que se están proponiendo, pero a partir del 2043 es donde la reforma empieza, digamos, a tener, vamos a decir, plena vigencia el nuevo sistema, a partir de ese año, del año 2043. Y allí es donde nosotros advertimos que, vamos a decir, para esos trabajadores que hoy están en el orden de los 44, 45 años, se van a empezar a jubilar y producto de varios factores, que yo hablaba de los cambios paramétricos en el suplemento solidario, pero de hecho la propia licuación que hay de ese suplemento solidario a partir de que se ajusta por índice de precios al consumo, genera de aquí a 20 años vamos a decir, eso que yo llamo licuación, que quiere decir básicamente que el pilar solidario se va como desdibujando o se va licuando, va afectando o alcanzando cada vez a menos gente por montos menores, y eso en última instancia provoca que buena parte de los futuros jubilados se jubilen peor que con el régimen vigente, ¿no? Ya no, digamos, comparando lo que es las nuevas jubilaciones a los 65 años con quienes hoy se jubilan a los 60, es decir, la gente se va a tener que jubilar más tarde, pero en muchos casos, además, con una menor jubilación a la que obtiene hoy a los 60 años. Hablaste del suplemento solidario, después del pilar solidario, refiriéndote a lo mismo. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se puede explicar de un modo sencillo, entendible, eso que para mucha gente resulta muy ajeno? Sí, básicamente es una propuesta donde, a partir de lo que es la jubilación contributiva, que está más asociada a los que las personas fueron aportando a lo largo de su vida laboral, el suplemento solidario es un subsidio que tiende a focalizarse en los sectores de más bajos ingresos. Creo que ese es un atributo positivo de los cambios que se proponen.
Sin embargo, está planteado, básicamente se entiende, es decir, el suplemento solidario, digamos, la persona que se jubila con una jubilación muy baja recibe un monto mayor por ese suplemento solidario. Es un complemento, y digamos. Es un complemento, y a medida que la jubilación va creciendo, ese pilar solidario va reduciéndose hasta que desaparece a partir de jubilaciones de los 42.000 pesos. Lo que nosotros criticamos fuertemente, porque esto va a tener un impacto importante, es que justamente los parámetros para calcular ese pilar solidario se ajustan por IPC, cuando todo el resto del sistema, por índice de precios al consumo, sí, ¿verdad? Cuando todo el resto del sistema se ajusta por índice medio de salarios. Eso provoca que, esto que yo decía, de que se va, como quien dice, achicando, va abarcando cada vez a menos gente y por montos menores, justamente un pilar que está llamado a cumplir un rol central, ¿verdad? Porque en última instancia esos subsidios a los sectores de más bajos ingresos es lo que de alguna forma sostiene el componente, bueno, solidario, redistributivo y de combate a la pobreza que tiene que tener un sistema de seguridad social para no retroceder, digamos, en materia de cobertura y suficiencia. Desde el oficialismo, esto también lo ha dicho muchas veces Rodolfo Saldain, un actor muy importante en la redacción de esto que ya es un proyecto de ley que presidió la Comisión de Personas Expertas, suele tomarse como bandera el supuesto impacto positivo que las nuevas reglas van a tener sobre esas jubilaciones más sumergidas. Algo dijiste a la pasada, pero ¿se puede afirmar que con los cambios las jubilaciones que están más abajo van a ser mejor en el futuro? Básicamente, en un horizonte más corto, por ejemplo, cuando empieza esa transición en el año 2033, en esos primeros años... De acá a 10, 11 años. Exacto. Efectivamente, allí puede haber un conjunto de trabajadores de salarios muy sumergidos que, bueno, hoy se jubilan con la jubilación mínima y que efectivamente este componente solidario o este suplemento solidario puede, en cierta forma, permitir que se jubilen con algo más de jubilación. Eso va variando a medida que pasa el tiempo, producto de esto otro que yo explicaba en la pregunta anterior, es decir, ese suplemento solidario se va licuando en la medida en que se ajusta por índice de precios al consumo y uno espera que los salarios reales, bueno, acompañen la mejora de la productividad. Ya en el año 2043 prácticamente no se observan sectores de bajos ingresos que se jubilen mejor que con el régimen actual. Pese a que en los sectores de bajos ingresos ese suplemento solidario es mayor, de todos modos, ¿se licúa de la misma forma? Claro, se va licuando, expresado en salarios, ¿verdad? Que es como está indexado el sistema, de alguna forma va teniendo un impacto cada vez menor y efectivamente va siendo desplazado porque hoy el sistema también tiene una bonificación para los sectores de ingresos más bajos, es una bonificación distinta, no está tan focalizada en los sectores de ingresos más sumergidos, sino que está focalizada también en los sectores de ingresos medios, en fin, opera diferente, pero claro, es una bonificación que de alguna manera sigue operando con el sistema por índice medio de salarios. Es una cuestión compleja de entender técnicamente, pero básicamente lo que nosotros sostenemos es que ese artículo dentro del proyecto de ley que establece que los ajustes van a ser por IPC, si bien por supuesto se faculta a que otro gobierno a futuro lo ajuste por otro criterio. Pero bueno, eso está claro, cualquier gobierno que venga más adelante podrá hacer los cambios que entienda pertinentes sobre el sistema actual o sobre el sistema que se reforme y quede planteado. Pero al analizar el proyecto de ley y ver que esos parámetros se ajustan por índice de precio al consumo, es uno de los principales argumentos para advertir que el componente solidario y redistributivo del sistema se va diluyendo con el paso del tiempo. A partir de los nacimientos en 1975 se va a alcanzar la nueva edad de retiro, que será los 65 años, ¿no? Para esa población se va a estrenar ese número. Con quienes nacieron 2 años antes empieza un ajuste de los 63 a los 64 y así se llega a esa nueva edad. Concretamente, ¿había alternativa a esto que desde el oficialismo se plantea como un camino inevitable del aumento de la edad jubilatoria? Sí, yo creo que siempre hay alternativas, particularmente para los sectores que van a estar más complicados para efectivamente llegar a esas edades de retiro, ¿verdad? Es decir, no nos olvidemos que tenemos un mercado de trabajo muy heterogéneo, con sectores de trabajadoras y trabajadoras que ya hoy es muy difícil que lleguen a los 60 años en condiciones razonables para seguir trabajando. Bueno, les vamos a exigir
a partir de quienes nacieron en el año 1973, les vamos a exigir 63 años, a los 2 años ya van a ser 65. Creo que eso en algunos sectores de la economía, del mercado laboral, va a generar un impacto muy fuerte donde no van a poder seguir trabajando. Bueno, imaginemos una trabajadora del servicio doméstico, ¿verdad? ¿Cómo llega una trabajadora del servicio doméstico a los 50 años? Olvidémonos de los 65. ¿Cómo llega físicamente a los 50 años? ¿Quién va a contratar trabajadoras domésticas de 50, de 55, de 60, de 63 años? Claramente conocemos que son sectores donde se hace muy complejo mantenerse empleado a ciertas edades. Ahora, este proyecto, Hugo, entró al Parlamento, ¿no? Se va a trabajar como se trabajó con el entonces proyecto de ley de urgente consideración en una comisión especial. Se dice que este año una Cámara lo va a tratar y quedará la segunda para el año que viene. ¿Pensás o identificás espacio de incidencia política para que algunos de estos elementos puedan ser considerados en la redacción final? Bueno, es una buena pregunta. La verdad que es más para un politólogo quizá o alguien que pueda proyectar lo que puede pasar. No es mi área. Bueno, te lo pregunto como integrante del Cuesta Duarte. Por supuesto. Y cercano a un movimiento sindical que uno supone que una estrategia ante esta discusión parlamentaria va a tener. Por supuesto. Nosotros pensamos que es una reforma que, primero, pensamos que hay que hacer una reforma, estamos convencidos, lo venimos planteando hace tiempo, pero que otra reforma es posible, que tenemos que buscar una reforma mucho más justa, mucho más equilibrada, donde todo el peso del cambio demográfico no recaiga sobre las espaldas de los trabajadores, sino que podamos distribuir eso de una forma más equitativa entre el capital y el trabajo. En fin, vemos con preocupación, por ejemplo, los cambios que también han venido en el proyecto de ley asociados a Caja Militar. Esto que yo decía, de que la gente durante los próximos 10 años no se le van a cambiar las condiciones jubilatorias, algo que parece muy sensato para el régimen general. En el caso de la Caja Militar, también me parece bastante crítico, ¿no? Que el sistema siga soportando que durante los próximos 10 años los militares se sigan retirando a edades muy, muy bajas, por el doble de lo que venían cobrando, ¿verdad? En fin, unas reglas que son básicamente privilegios que han tenido acumulados durante las últimas décadas y que desde nuestro punto de vista amerita una transición mucho más rápida. ¿Qué puede pasar? Bueno, nosotros vamos a estar empujando desde el movimiento sindical con las herramientas que nosotros podemos tener. Claramente no hemos tenido la oportunidad de un diálogo social como nosotros hubiéramos querido para negociar y buscar la construcción de acuerdos en un tema tan delicado, pero obviamente en el marco de la discusión parlamentaria intentaremos, sobre todo, convencer a la población y a los legisladores de que hay una reforma que debe hacerse, pero que tiene que ser con características bien diferentes a esta. Gracias, Hugo, por la visita a TV Ciudad. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y seguimos haciendo MBD Noticias edición central con Natalia Nogués. Seguimos y nos vamos ahora al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que estaba por allí por el Hospital de Clínicas. Martín. Así es, Natalia, y seguimos en tema porque la reforma de la seguridad social es uno de los temas que está planteando la Intersocial, que nuclea a distintas organizaciones, alrededor de 20, como decíamos hoy al principio, nuclea el PIT-CNT, a Foodbank, también a la FEU, y con Amira Fagundes la invitamos esta noche para estar hablando. Hoy hubo una conferencia de prensa de 9 de la tarde de esta convocatoria que se está haciendo para el próximo jueves, 18:30 horas, allí en la Plaza 1 de Mayo, poniendo el foco en el modelo de desigualdad en torno a la política económica del gobierno, pero también en la reforma de la seguridad social. Amira, buenas noches en primer lugar, y contando un poco las características de esta movilización que, como decíamos, nuclea distintas organizaciones sociales, ¿no? Sí, bueno, ya hace un poco más de un mes la Intersocial se relanzó, abriendo también sus puertas y convocando a más organizaciones a participar de sus espacios. Y bueno, es desde allí que nace la necesidad de seguir saliendo a la calle para poner sobre la mesa algunas cuestiones, y algunas de ellas es que el Uruguay en estos últimos años no ha sido tan desigual como hoy en día, que sigue aumentando, más allá de que ya pasamos hace bastante la pandemia, la cantidad de personas que se alimentan en ollas populares, la inseguridad alimentaria, que la pobreza tiene cara de niña, de niño, de mujer. Y es por eso que estamos convocando esta concentración en la Plaza 1 de Mayo, una concentración que está
está convocada por muchas organizaciones, como decías, más de 20, que bueno, reúnen además una gran diversidad de organizaciones en cada territorio, colectivos barriales, que militan feminismo, colectivos estudiantiles. Entonces, también para mostrar la amplitud que tiene la intersocial y poner sobre la mesa, bueno, la reforma de la seguridad social, que como ya hemos dicho también en la conferencia de hoy, es una reforma jubilatoria inconsulta también con los actores sociales que pertenecemos al mundo del trabajo y a los jubilados. De alguna forma tampoco hace foco en el tema de, bueno, por ahí de la edad, pero del financiamiento, ¿no? De esta extensión. Sí, obvio. En realidad ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver que, además de proponer elevar la cantidad de años que las personas van a trabajar, significa que a largo plazo quienes los terminan pagando eso son los trabajadores. Y no hay una certeza de dónde va a salir. Y entonces, en última instancia, termina saliendo de cada uno de nuestros bolsillos. Entonces, también esa es la preocupación. Tenemos también otras cuestiones sobre la mesa, como la reforma educativa, la negociación colectiva también, que ya tiene media sanción en diputados y se va a discutir ahora en senadores, y que vienen aplicando el gobierno un montón de leyes a puertas cerradas, sin la participación ciudadana, y eso en última instancia también desfavorece la democracia de nuestro país, y creemos que no es la forma por ahí de gobernar. ¿Qué característica tendrá la actividad del próximo jueves? Bueno, vamos a estar concentrando 18 y 30 horas allí en la plaza. Tendremos una parte oratoria, bueno, donde profundizaremos un poco más en la plataforma de la intersocial. Y bueno, obviamente después una parte cultural, porque también creemos que es importante, más allá de transmitir nuestras palabras, de que hayan este tipo de instancias en nuestros actos, así que esa será la grilla. Mira, muchas gracias. Compañeros, era la palabra de Amira Faúndez, vocera de la FEU, integrante de la Intersocial, convocando para la actividad del próximo jueves. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional y naturalmente lo hacemos desde Brasil, en la recta final, en esta semana, donde hay mucha expectativa, encuestas, violencia también en esta campaña electoral que ya vamos a ver. Pero arranquemos con las encuestas. La última de IPEC le da 50% a Lula, 43% a Bolsonaro. Hay otras que manejan probablemente un margen más estrecho, pero de todas maneras todas coinciden en que Lula da Silva estaría ganando en la segunda vuelta. No obstante, los candidatos siguen haciendo sus esfuerzos de última hora en los distintos bastiones electorales, y Lula da Silva dijo que espera que el presidente Bolsonaro asuma y reconozca el próximo domingo si llega a perder la elección. El sondeo del Instituto IPEC, que muestra una distancia de 7 puntos entre los dos candidatos, tuvo el mismo resultado que la última encuesta realizada por la misma empresa hace una semana. Las principales encuestadoras de Brasil coinciden en que Lula ganará las elecciones el próximo domingo, pero otras empresas demoscópicas apuntan a una diferencia más estrecha de entre 4 y 5 puntos porcentuales. La nueva encuesta de IPEC tiene 2 puntos porcentuales de margen de error y se realizó entre el sábado y este lunes, con entrevistas a 3.000 electores de 183 municipios de todo el país, y solo el 2% de los entrevistados estaba indeciso, mientras que el 5% de los encuestados respondieron que votarán en blanco o nulo. Los sondeos igualmente apuntan a que entre una parte del grupo de abstencionistas y los que votaron en blanco o anularon su voto en la primera vuelta, hay un 11% de indecisos que encaran el alto grado de rechazo de ambos candidatos, Bolsonaro con el 50% y Lula con el 46%. Mientras que Lula da Silva intenta reducir la ventaja en San Pablo y mantenerse al frente en Minas Gerais, los dos mayores colegios electorales del país, el presidente Jair Bolsonaro apuesta en acortar las distancias en los estados del noreste, los más pobres y fortín político del PT. Y hablábamos de violencia porque este fin de semana un aliado bolsonarista, un ex congresista, concretamente Roberto Jefferson, volvió a protagonizar un incidente que dejó 2 policías heridos cuando la emprendió a tiros y con granadas contra estos funcionarios que venían a detenerlo para volverlo a la cárcel, ya que estaba con prisión domiciliaria y por no haber acatado determinadas reglas, el juez del Supremo Tribunal lo había mandado a detener. Esto es porque había tratado precisamente a la presidenta del Supremo Tribunal Federal de bruja y de prostituta.
El magistrado del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, había ordenado el regreso de Jefferson a la cárcel alegando incumplimientos de los términos de su prisión domiciliaria, tras haber atacado recientemente a la presidenta del tribunal, Carmen Lucía, llamándola bruja y prostituta. La Policía Federal informó previamente que al proceder al arresto en la ciudad de Levi Gasparain, en el estado de Río de Janeiro, el individuo reaccionó y 2 policías fueron heridos por esquirlas de una granada que arrojó, aunque los afectados recibieron atención médica y se encuentran en buen estado. Si bien Bolsonaro repudió la acción armada, también condenó las investigaciones contra el ex legislador porque a su juicio se realizan sin ningún respaldo en la Constitución y sin actuación de la Fiscalía. El ex congresista se atrincheró durante 8 horas en su casa y confirmó en un video publicado en redes que disparó, aunque dijo que no quiso herir a los agentes. Por su parte, el líder del PT, Lula da Silva, sostuvo que las ofensas contra Carmen Lucía no pueden ser aceptadas por nadie que respete la democracia y acusó al bolsonarismo de crear una sociedad violenta que genera comportamientos como el de Jefferson. El incidente ocurrió a una semana del balotaje presidencial en una campaña marcada por enfrentamientos de Bolsonaro y sus aliados contra decisiones de la justicia, así como de la autoridad electoral que preside Moraes y una profunda polarización atizada por casos de violencia política. El exministro de Economía británico Rishi Sunak finalmente quedó como nuevo primer ministro y jefe del Partido Conservador. Esto después que se retiraran sus contendores, el ex primer ministro Boris Johnson y también la presidenta de la Cámara Baja del Parlamento, que se retiró dejando ya prácticamente sin competencia a este hombre que llega al poder por primera vez poniendo a alguien que proviene de una minoría étnica, es nieto de indios y que se ha constituido en una figura indudablemente de la política británica. Están quienes los acusan de socialista, pero también aquellos que lo consideran un traidor por haber abandonado en su momento a el primer ministro Boris Johnson, lo que propició su caída en su momento. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. El multimillonario ex banquero nieto de inmigrantes indios y defensor de la ortodoxia presupuestaria Rishi Sunak ha sido designado como el nuevo líder del Partido Conservador del Reino Unido, convirtiéndose en el nuevo primer ministro británico. Sunak reemplazará a la dimitida Liz Truss, obligada la semana pasada por los propios conservadores a abandonar el poder tras solo un mes y medio en el que sembró el caos con sus políticas fiscales y contra quien el exministro había perdido en septiembre en la carrera por reemplazar a Boris Johnson, pese a advertir que los planes económicos ultraliberales de su rival eran fantasiosos en tiempos de alta inflación. Esta prudencia, que le valió ser tildado de socialista por algunos miembros de la derecha, lo designa ahora como la persona adecuada para tranquilizar a los mercados y estabilizar una economía amenazada de recesión, pese a que muchos británicos lo ven como un riquísimo tecnócrata desconectado de la vida de la población, mientras que los partidarios de Johnson lo consideran el traidor que con su dimisión como ministro de Finanzas en julio desencadenó la caída del controvertido líder. Sunak aseguró su elección luego de que la líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, y el propio Boris Johnson abandonaran la carrera por el puesto, transformándose además en el primer mandatario surgido de una minoría étnica en el Reino Unido. La OTAN y sus aliados occidentales creen que Rusia está preparando una escalada con la denuncia que ha hecho precisamente a algunos países de Occidente y al propio Estados Unidos de que Ucrania está preparando una bomba sucia para enviar a su territorio. ¿Qué es una bomba sucia? Es una bomba que tiene elementos radioactivos y que, según Occidente, estaría preparando un ataque de falsa bandera, como se denomina, dentro del territorio ruso para tener argumentos y volver a atacar aún más a Ucrania. El ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu transmitió este domingo a sus homólogos francés, turco y británico Sébastien Lecornu, Hulusi Akar y Ben Wallace respectivamente la preocupación de Moscú por posibles provocaciones de Ucrania con una bomba sucia, un artefacto que incluye elementos radioactivos. El teniente general Igor Kirillov, a cargo en el ejército ruso de las radiaciones, productos químicos y biológicos, afirmó que según las informaciones de las que disponen, 2 organizaciones ucranianas tienen instrucciones específicas
para crear la denominada bomba sucia, cuya fabricación entró en la fase final, según declaró en un comunicado. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró hoy que los aliados rechazan la denuncia de Rusia de que Ucrania vaya a emplear una bomba de ese tipo en su propio territorio y pidió que no sirva de excusa a Moscú para incrementar la presión en la guerra, afirmando que habló con el secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin y con el ministro británico Ben Wallace sobre el tema. Los aliados de la OTAN rechazan esta alegación y Rusia no debe utilizarla como pretexto para una escalada, recalcó Stoltenberg, quien agregó que sigue firme el apoyo de sus aliados a Ucrania y al pueblo ucraniano, con seguridad, asistencia económica y humanitaria frente a la brutal guerra de agresión del presidente ruso Vladimir Putin. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez anunció el abatimiento del jefe del Ejército del Pueblo Paraguayo, más concretamente Osvaldo Villalba, y de otros guerrilleros en el marco de una operación que se llevó a cabo en el departamento de Amambay, en el noreste de Asunción. Este grupo que, ha atacado en varias oportunidades objetivos militares y también ha llevado a cabo algunos secuestros, es una excisión del sector Patria Libre, que estuvo acusado en su momento de haber asesinado a la hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas y que tenía un accionar en el norte de ese país. El mandatario paraguayo informó que después de un año y más de trabajo de inteligencia, esta mañana han sido abatidos 3 integrantes del grupo terrorista denominado Ejército del Pueblo Paraguayo y que entre los muertos estaban identificados su principal líder Osvaldo Villalba y Luciano Argüello, también integrante del grupo, y un tercer guerrillero cuya identidad aún está sin confirmar. La denominada Operación Zeus fue desarrollada por la Fuerza de Tarea Conjunta, un grupo militar y policial creado en 2013 para combatir a la guerrilla en la zona del Cerro Guazú, departamento de Amambay, en el este del país, a unos 300 kilómetros al noreste de Asunción. También murieron en el operativo 2 indígenas que se hallaban en la zona y un tercero fue herido, en lo que, según el jefe del departamento antisecuestro de la policía paraguaya, Nimio Cardoso, fue la operación más importante que se llevó hasta hoy día contra una estructura terrorista en el país. Abdo Benítez pidió a los restantes miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo que depongan las armas y se sometan a la justicia, para lo que aseguró tendrán las garantías del debido proceso, en un llamado para que haya una paz en el Paraguay y que se detengan estos hechos de violencia entre paraguayos, según dijo. El grupo, formado por una veintena de personas que se autodefinen como guerrilleros de izquierda, surgió como un desprendimiento del partido Patria Libre, una pequeña fuerza política que fue disuelta luego de ser acusada por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, en 2004, y que fueron entrenados, según denuncian, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, segundo bloque de MBD Noticias y seguimos con más información. Sí, que tiene que ver con el bolsillo, es salarial la información, porque el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT justamente presentó los resultados de su más reciente estudio. ¿Cuánto ganan los uruguayos? ¿Cuánto perciben los trabajadores uruguayos? Que analiza el primer semestre de este año, 2022. Sí, el estudio arroja como conclusiones que cerca de 541.000 trabajadores y trabajadoras percibieron remuneraciones por debajo de los 25.000 pesos al mes. El 35% de los ocupados, ¿sí?, de esa cifra de 1.600.000 uruguayos que están ocupados en trabajos de carácter asalariado o no asalariado, un poco más de un tercio, es una cifra muy importante, tiene ingresos por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes. De ese total, incluso hay un 11%, o sea, más o menos 170.000 personas que ganan menos de 15.000 pesos. Si hacemos el ejercicio de comparar, digamos, con cuántos serían 25.000 pesos a valores actuales hace 3 años, hay más cantidad de ocupados y más cantidad de asalariados que hoy están en situación de salario sumergido con respecto a lo que era en el primer semestre de 2020. El informe identificó que la problemática de salarios sumergidos se agrava en los trabajadores más jóvenes, donde un 58% de los asalariados menores de 25 años ganan menos de 25.000 pesos. También el estudio establece cuáles son los sectores de actividad más afectados por las bajas remuneraciones. El agro, restaurantes y hoteles, servicio doméstico y el comercio, que esos 4 sectores, más o menos la mitad, en algún caso un poco más incluso, de los trabajadores que se ocupan en ellos están por debajo de los 25.000 pesos.
Otro asunto, cada 15 días la Unidad Agroalimentaria Metropolitana elabora una lista inteligente con las frutas y verduras de estación que se encuentran a buen precio y con mejores condiciones. Y a continuación compartimos las sugerencias hasta el 31 de octubre y también un adelanto de lo que vendrá en la primera quincena de noviembre. Tu lista inteligente de la UAM para la última quincena de octubre trae entre las sugerencias de frutas a los arándanos, que están en temporada, y las frutillas, que este año producto del frío salieron más tarde, y se espera que baje su costo al público en los próximos días. La lechuga, uno de los rubros, digamos, verde, como se conoce acá, los yuyos en la jerga, digamos, que estamos recomendando, junto con acelga y remolacha. En general, se puede decir que la mayoría de estos rubros tienen muy buena calidad, están muy lindos, están muy lindas, muy frescas. Ya estamos con precios mucho más accesibles, lo que son zucchini y zapallito, por ejemplo. Seguramente también todo lo que va a ser tomate, morrones, todo este grupo va a ir mostrando precios más bajos. La lista la completan las verduras como remolacha, acelga, pepino, zanahoria y habas. Para noviembre, los duraznos serán una de las frutas que integre tu lista inteligente. Y les contamos que los departamentos de Maldonado y Canelones, sus autoridades, presentaron el Abrazo del Solís Grande. Una fiesta que se realizará entre el 11 y el 13 de noviembre y nucleará a los municipios de Soca y Solís Grande. El próximo 11, 12 y 13 de noviembre se estará realizando la 9ª edición del Abrazo del Solís en Solís Grande. Más de 18 instituciones se verán beneficiadas. Y por razones que no sé si estuvieron pensadas, yo creo que no. Porque hay que tener un arroyo que separa 2 departamentos, 2 municipios, una ruta que te une, un alcalde blanco en Solís y 2 intendentes del frente. Pasan los años, la representación cromática va cambiando, pero eso siguió después en la relación de continuidad y hoy el Ministerio del Interior no duda. Gracias por seguir apostando a la cultura nacional y a la unidad de los territorios. Muchas características muy especiales, que nos unimos 2 alcaldías, que nos unimos 2 intendencias y para trabajar todos por un fin en común. Y vaya si será importante retomar lo que es esta fiesta, y esta fiesta que habla de algo muy importante, abrazarnos, el abrazo de la familia. Que los hermanos estamos unidos, que podemos festejar en un lugar donde hay progreso, libertad, paz, seguridad. Somos 2 departamentos que nos une un arroyo, no nos separa un arroyo, y en segundo lugar nos revitalizó como canarios en una actividad que otro departamento trabajaba mucho mejor que nosotros. Ha cambiado mucho. Ha cambiado en todo el entorno que nosotros lo fuimos mejorando entre todos, con la colaboración de los municipios y de la intendencia y todo el equipo de trabajo de la comisión y los vecinos. Hay que recordar que esto inicia con vecinos, la idea fue de 2 vecinos de la zona, los hermanos Gandolfo, y bueno, por suerte hay una comisión de muchas locomotoras que hacen que esto se pueda llevar a cabo. Y hemos notado un incremento de presencia de ciudadanos que están recorriendo el país, que es importante. Más allá del evento, es turismo interno. Una responsabilidad institucional, una fiesta que nos abraza, como lo dice el nombre, la oportunidad de compartir en esta clave de cooperación, en este caso entre 2 gobiernos departamentales como son Maldonado y Canelones. Este año va a tener la particularidad de que se va a armar alrededor del ruedo también, se van a hacer plazas de comida, que la última fiesta no había, y bueno, para más comodidad de la gente, no para que la gente pueda venir, entrar al ruedo y disfrutar toda la tarde. Las parcelas no tienen costo, o sea, la persona que ingresa paga 800 pesos los 3 días y tiene derecho al espectáculo. Y el vehículo que entre a acampar, o sea, con el dueño al camping, paga 300 pesos los 3 días y si es moto, 200 pesos los 3 días. Ya se viene autorreportaje a la pantalla de TV Ciudad y luego la letra chica. Exacto, hoy no hay lado B porque la programación se ha modificado un poco, pero mañana vuelve. Mientras tanto, repasamos los datos del tiempo. Vamos a repasar el pronóstico de Inumet para las próximas 72 horas. Mañana martes 25 de octubre, una mínima de 12 grados y sube la máxima a 26 y además parece que el sol se viene quedando. 26 de octubre será el miércoles, pasado mañana, y las temperaturas extremas tienen alguna diferencia.
La mínima 14, la máxima más baja, 23 grados. El jueves 27 de octubre se mantiene la máxima en 23 grados y sube un poquitito la mínima a 15, pero el sol sigue ahí. Y ahora sí, hemos llegado al final. Mañana volvemos al horario de siempre. Sí, mañana los esperamos a las 19 horas. Que pasen bien. El Poder Ejecutivo analiza el porcentaje de aumento en el precio de los combustibles para el mes de noviembre, según confirmaron fuentes del gobierno. El número 2 de la Policía Nacional bajo sospecha de Fiscalía por mensajes con pedidos de favores al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Fiscalía concluyó que un funcionario del Consulado de Uruguay en Moscú certificaba a ciudadanos rusos como uruguayos cuando no lo eran. Más de 541.000 personas trabajadoras percibieron remuneraciones por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas semanales en los primeros 6 meses del año. La Intersocial anunció una movilización para este jueves en contra del modelo de la desigualdad y su reforma jubilatoria. El gobierno permitió el ingreso excepcional al país del médico de la clínica capilar en la que Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, se hizo el tratamiento durante la pandemia en Montevideo. Cabildo Abierto anunció un proyecto de ley para que la Cámara de Senadores deba tratar y aprobar proyectos que excedan un periodo de gobierno. Cerca de 10.000 personas del programa de oportunidad laboral, conocido como Jornales Solidarios, de todo el país, solicitaron que la iniciativa se extienda hasta mayo. Realizarán una marcha el próximo miércoles para reclamar ser escuchados y escuchadas. Canelones y Maldonado lanzaron una nueva edición del Abrazo del Solís Grande bajo el eslogan El Reencuentro. Por primera vez en la historia, Reino Unido tendrá un primer ministro no blanco. La proyección de intención de voto en Brasil genera incertidumbre a una semana de las elecciones.